En esta presentación veremos a las enzimas, que son una de las más importantes biomoléculas que participan en las distintas reacciones que ocurren en el metabolismo. Y cuando hablamos de que las enzimas participan en el metabolismo, lo hacen aumentando la velocidad de las reacciones, ya sean de síntesis o de degradación. Entonces, esa es una de las principales características de las enzimas, que participan en distintas reacciones aumentando la velocidad de estas reacciones, ¿ya? Por eso se dice incluso que son catalizadores biológicos. Y como ustedes quizás saben, los catalizadores lo que hacen es aumentar la velocidad de una reacción, ¿ya? Y en este caso específico, ¿a qué se debe ese aumento de la velocidad de la reacción? Se debe a que las enzimas requieren menor energía de activación que una reacción que no está catalizada por enzima. Todas las reacciones que ocurren en el metabolismo deben superar una barrera energética que se conoce como delta G o energía libre de Gibbs. ¿Ya? Las enzimas también deben superar esa barrera energética, pero después para que ocurra la reacción requieren menor energía de activación que una reacción no catalizada por enzima. Tiene mucha mayor energía de activación. Otra característica de las enzimas es que son específicas. Se habla de una especificidad absoluta, que es, por ejemplo, cuando son capaces de reconocer, en este caso, un fumarato trans y convertirlo en un isómero, el L-malato. Este es el caso de la enzima fumarato hidratasa. Pero lo más común es observar enzimas que son específicas por grupo. ¿Qué quiere decir? Que reconocen cierto tipo de compuestos químicos. Por ejemplo, las esterasas, que son capaces de reconocer éster, independiente de qué tipo de éster es. ¿Ya? Si aparece el grupo éster, estas esterasas rompen este compuesto generando un ácido y un alcohol. También se dice que son altamente eficientes. ¿Qué quiere decir? Que son capaces de transformar muchos compuestos en un producto determinado, ¿ya? El compuesto sobre el cual actúa se llama sustrato. Entonces son capaces de transformar muchos sustratos en productos en muy corto tiempo, ¿ya? Por ejemplo, se habla de un número de recambio del orden de 10 elevado a 8 segundo a la menos 1. ¿Qué significa esto? Que es capaz de transformar 100 millones de sustratos en productos en un segundo, ¿ya? Las enzimas que han llegado a este número de recambio se dice que son enzimas plenamente evolucionadas. Se dice que una enzima es una proteína dotada de actividad catalítica. Bueno, acá tenemos una representación de una enzima, que toda esta zona verde es la parte proteica de la enzima, ¿ya? Proteína, ¿ya? Que se conoce con el nombre de apoenzima. Y dentro de esto verde hay un sector en donde que está acá con el nombre de centro activo, que es el lugar en donde se une el sustrato, que es el compuesto sobre el cual va a actuar la enzima y lo va a transformar en producto. Entonces, en esta parte, que es la apoenzima, que es proteína, hay una zona específica de aminoácidos que se conoce con el nombre de centro activo o sitio activo, ¿ya? Que es donde se une el sustrato. Además, esta proteína puede estar unida a un cofactor, que es lo que aparece acá de color naranja, que es una molécula que favorece la acción enzimática, ¿ya? Esta molécula o átomo o ion ayuda a la enzima a cumplir su rol catalítico. Y todo en conjunto, la proteína y este cofactor, se conoce con el nombre de holoenzima. Sin embargo, se sabe a partir de 1982 que no todas las enzimas son proteínas. Por lo menos existe una excepción, que es RNA, ¿ya? O ARN, ¿ya? Entonces esa enzima, que está formado por ARN, se conoce con el nombre de ribosima. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las enzimas? Hay una primera etapa en donde la enzima se une al sustrato y forma un complejo enzima-sustrato. Se dice que esta unión es estereoquímica y complementaria, ¿ya? Y además puede ser reversible. Pero una vez que la enzima empieza a transformar el sustrato en producto, ya esta segunda etapa,
¿no es cierto? Donde se transforma catalíticamente el sustrato en un producto, esta segunda etapa es de carácter irreversible. En ambas etapas participan las cadenas laterales de los aminoácidos y también grupos o moléculas no proteicas, que son los que se conocen como cofactores o coenzimas. En algunos casos son grupos prostéticos, que se les llama así a los grupos de carácter orgánico, y también pueden ser iones metálicos. Bueno, estos cofactores o coenzimas, que dijimos que pueden ser átomo, ion o molécula, van a participar en el proceso catalítico favoreciendo la acción de la enzima. Y estos cofactores pueden participar de dos formas. Una es a través de una fijación fuerte a la proteína, y una vez que termina de actuar la enzima, sale del ciclo catalítico sin ser modificado. Ejemplo, la LAO o enzima L-aminoácido oxidasa, que es una flavoproteína. ¿Qué significa esto? Que es una proteína que utiliza como cofactor enzimático un grupo flavínico, ¿ya? Este es el grupo flavínico, ¿ya? Esta enzima lo que hace en el fondo es desaminar un aminoácido y oxidarlo. Entonces lo que nos queda es un cetoácido, peróxido de hidrógeno y el grupo amonio. Pero esta enzima, la LAO, solo puede actuar si está unido a este cofactor enzimático, que es un grupo flavínico. Y una vez que termina de actuar, ese grupo flavínico se libera o se disocia de la proteína, de la enzima, pero sin ninguna modificación. Y la segunda manera de actuar de los cofactores enzimáticos es como un segundo sustrato. Entonces aquí estos cofactores entran al ciclo catalítico de una forma y salen modificados, ¿ya? Y para poder volver a su estado original muchas veces requieren de la acción de otra enzima. Un ejemplo es la lactato deshidrogenasa, una enzima que está en la última etapa de la fermentación láctica. Y esta enzima, LDH, necesita como cofactor enzimático al NAD o nicotin-adenina dinucleótido, que participa o entra al ciclo catalítico de forma reducida. Y lo que ocurre con esta enzima es que este cofactor se va a oxidar y los protones y electrones que pierde los recibe el piruvato, que es esta molécula, y el piruvato se reduce a lactato. ¿Eh? Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es que aquí el cofactor enzimático lo requiere la enzima para actuar, porque es quien entrega los protones y electrones para que pueda reducirse el piruvato a lactato. Entonces, como entregó protones y electrones, sale oxidado. Por lo tanto, sale modificado del ciclo catalítico. Y para volver a su estado original, muchas veces requiere la acción de otra enzima. Sobre las teorías de la acción enzimática, existen dos modelos que explican un poco cómo se produce la unión de la enzima con el sustrato y la transformación catalítica, ¿ya? Un modelo es el de Yavi-Serradura o modelo de Emil Fischer, en donde la enzima se acopla de forma estereoespecífica con el sustrato, igual como si fuese una llave y una cerradura. ¿Ya? Acá lo estamos viendo en estos dibujitos. Y luego, ¿no es cierto?, de ese acoplamiento, la enzima transforma el sustrato en producto y se liberan los productos. Este modelo fue aceptado por mucho tiempo, pero en la actualidad se considera insuficiente para explicar, por ejemplo, los fenómenos de inhibición enzimática. Entonces, debido a eso, ya no se usa este modelo como para explicar la acción enzimática. El modelo que se usa es el modelo de ajuste inducido o modelo de Kochland, en donde la enzima y el sustrato sufren una alteración en su estructura al momento de unirse. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta es la estructura inicial de la enzima, esta del sustrato, y cuando se unen, ambos alteran su estructura. ¿Ya? Entonces se forma una conformación de estado de transición entre la enzima y el sustrato. Y luego se produce la transformación catalítica, se liberan los productos, ¿no es cierto? Y la enzima vuelve a adquirir su estado original, ¿ya? Este es uno de los modelos que concuerda con los datos experimentales que se conocen hasta el momento.
un ejemplo que ilustra la aplicación de este modelo de Kochland es el caso de las esterasas. Las esterasas hidrolizan ésteres, los convierten en un ácido y en un alcohol. ¿Ya? Entonces este sería el sustrato, ¿no es cierto?, de las esterasas, un éster, y que de acuerdo al modelo de Fischer, la enzima debería calzar perfectamente con este sustrato y no habría modificación ni en el sustrato ni en la enzima. ¿Ya? Calzan, como dice el modelo, como una llave y cerradura. En el caso del modelo de Kochland, el modelo de Kochland dice que tanto la enzima como el sustrato alteran su estructura. Entonces, teóricamente, el éster podría convertirse en un intermediario tetraédrico inestable. Y que justamente el inhibidor de estas enzimas, que son compuestos órganos fosforados, tienen este análogo de transición. Y si se dan cuenta, esta estructura del inhibidor se parece mucho al estado de transición del éster, ¿ya? Que sería como intermediario tetraédrico inestable. Por lo tanto, el modelo de Kochland sí explicaría, por ejemplo, el de que los compuestos organofosforados puedan actuar como inhibidor de la enzima, porque finalmente la enzima sería afín no al sustrato original, sino que al sustrato que modificó su estructura. Y si se dan cuenta, ese sustrato que modificó su estructura presentaría una estructura similar a la del inhibidor. Respecto de la clasificación y nomenclatura de las enzimas, vamos a comentar los aspectos más relevantes. Acá tenemos la exoquinasa, que se puede escribir acá con K o con Q, exoquinasa. Es una enzima que fosforila glucosa o exosas en general. ¿Ya? Acá tenemos el caso de la glucosa, que ocupa el ATP, que le cede el grupo fosfato, y ese grupo fosfato se une al carbono 6. ¿Ya? Entonces se forma la glucosa 6-fosfato. ¿Ya? El nombre común de esta enzima es exoquinasa. ¿Ya? Entonces, como el nombre común es exoquinasa, también existe un nombre sistemático que en este caso sería ATP exosa fosfotransferasa. ATP, que es el grupo que dona el fosfato, exosa, que es el grupo que recibe el fosfato, y bueno, lo que hace la enzima es transferir un grupo fosfato. ¿Ya? Entonces es el nombre sistemático que la verdad no se ocupa mucho. Lo que más se ocupa es el número sistemático, ¿ya? Que tiene las siglas EC, que se refiere a la Enzyme Commission, así como en algún momento quizás ustedes han escuchado de la UPAC, que norma, ¿no es cierto?, todo lo que tiene relación con la nomenclatura de los compuestos químicos. ¿Ya? La Enzyme Commission hace lo mismo, ¿ya? Y va acompañado de 4 números. Un número que se refiere a un grupo o clase también, que tiene relación con lo que hace la enzima. En este caso, la exoquinasa lo que hace es transferir un grupo, por eso se dice que es una transferasa. ¿Ya? El número que sigue, que en este caso es el 7, es un subgrupo o subclase, que en este caso indica qué es lo que transfiere. ¿Ya? Entonces el subgrupo sería que transfiere un grupo fosfato. Entonces fosfotransferasa. Luego viene otro número, que es el subgrupo o subclase, que tiene que ver con el grupo que recibe ese grupo fosfato, que en el caso de la exoquinasa transfiere un grupo fosfato y el que lo recibe es un hidroxilo del carbono 6 de la glucosa o de las exosas en general. ¿Ya? Y por último, el sustrato, ¿ya? Que tiene que ver con el compuesto sobre el cual está actuando la enzima, que en este caso puede ser la glucosa, ¿ya? Como aceptor de fosfato. Puede ser otro en el caso de la exoquinasa, que puede ser la manosa, ¿ya? La fructosa, y ahí tendrían otros números. Pero en forma general, uno habla de la exoquinasa y acá pone como sustrato la glucosa. Entonces sería el 1. Y acá vamos a ver las 6 tipos de enzima que existen, o 6 clases o grupos, las reacciones que catalizan y un ejemplo. El primer grupo o clase son las oxidorreductasas, que son enzimas que transfieren electrones. ¿Ya? Participan en reacciones de oxidorreducción
Y un ejemplo es la citocromo oxidasa, que es una enzima que está en la cadena transportadora de electrones y lo que hace es formar agua a partir de oxígeno, ¿verdad? Recibiendo protones y electrones de la cadena transportadora de electrones. El segundo grupo o clase son las transferasas, que son enzimas que transfieren algunos grupos químicos. Ejemplo es la exoquinasa, que es el que acabamos de ver, y que el grupo que transfiere es un fosfato, por eso también se llama enzima fosfotransferasa. El grupo 3 son las hidrolasas, que participan en reacciones de hidrólisis, ¿ya? Donde se rompen enlaces químicos. Un ejemplo es la tripsina, que rompe el enlace peptídico en el caso de las proteínas y libera aminoácidos. Otro ejemplo son las liasas, que estas enzimas agregan o adicionan grupos a dobles enlaces, o también pueden formar dobles enlaces por eliminación de grupos. Y un ejemplo es la piruvato descarboxilasa, que lo que hace es sacar un grupo carboxílico y sacarlo del piruvato y generar el acetil. Otra enzima son las isomerasas, que corresponden al grupo 5, y estas isomerasas lo que hacen es generar isómeros, ¿ya? Debido a la transferencia de grupos dentro de la misma molécula. Y un ejemplo es la triosa fosfato isomerasa. Y el último grupo son las ligasas, que estas enzimas forman enlaces de tipo carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, y acá se gasta ATP. ¿Ya? Entonces estas ligasas en general participan en reacciones de síntesis. Y un ejemplo es la glutamino sintetasa. En la cinética de las reacciones enzimáticas es importante tener en cuenta que la enzima, ¿no es cierto?, se une al sustrato, que este paso era reversible, pero una vez que lo empieza a transformar en producto, ya esta etapa es irreversible. Y esto ocurre en un tiempo determinado. Por eso uno habla de velocidad, ¿ya?, de las enzimas, que tiene relación con la cantidad de sustrato que transforma en producto en un tiempo determinado, y por lo tanto sería una variación, ¿no es cierto?, del producto en un tiempo determinado o una variación del sustrato en un tiempo determinado. El producto aparece, ¿ya? Por eso está así como positivo, o el sustrato desaparece, ¿ya? Y como está en un tiempo determinado, uno habla de velocidad, ¿ya? Pero velocidad es lo mismo que actividad enzimática, ¿ya?, que es la velocidad a la que se lleva a cabo una reacción enzimática, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de un concepto de velocidad, las unidades en las que se expresa la velocidad de una enzima o la actividad enzimática son catal, que serían moles partido por segundo, o unidades internacionales, que esta es la unidad aceptada, y que serían micromoles partidos por minuto, ¿ya?, a 25 grados Celsius. En este gráfico podemos quizás entender un poco más sobre el concepto de velocidad y de velocidad inicial, esencialmente, ¿ya? Si uno grafica la variación de producto o de sustrato en función del tiempo, vamos a tener una hipérbola o asíntotas, un ascendente en el caso del producto, porque el producto se va generando a medida que transcurre el tiempo, o descendente en el caso del sustrato, porque el sustrato va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Entonces, cuando uno habla de velocidad enzimática, habla del concepto de velocidad inicial, que es la zona lineal de esta curva. Analicemos la del producto, que es la más fácil de analizar para que nos dé una velocidad positiva, ¿ya? Aquí va aumentando el producto a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, en este caso, la pendiente, que es la variación de producto dividido por la variación de tiempo, es el concepto que se considera como velocidad de una enzima y velocidad inicial. ¿Cuáles son las variables que influyen o afectan en la velocidad de una reacción enzimática? Las variables que influyen son 5: temperatura, pH, efectores, que acá tenemos inhibidores y activadores, la concentración de enzima y la concentración de sustrato. En el caso de la temperatura, la velocidad en función de la temperatura se observa como una distribución normal o como una campana de Gauss. Y eso es porque la temperatura tiene dos componentes.
Si empezamos, ¿no es cierto?, a aumentar la temperatura, observamos un aumento de la velocidad. Y por lo tanto, si estamos hablando de aumento de velocidad, hablamos de una aceleración de la reacción. Se llega a un máximo o a un rango de temperaturas óptimas o de mayor velocidad, y luego, si se sigue aumentando la temperatura, va a empezar a disminuir la velocidad. Esta parte o segundo componente se debe a que la temperatura va a desnaturalizar a la proteína. Recuerden que las enzimas en general son proteínas y por lo tanto, si es muy alta la temperatura, esa temperatura lo que puede hacer es romper puentes de hidrógeno y de esa manera afectar las estructuras de órdenes superior en la proteína y de así se desnaturaliza. Y por lo tanto, si está desnaturalizada, va a dejar de cumplir su función biológica. El pH también se observa como una campana de Gauss o distribución normal. Va a haber un pH óptimo, donde la enzima va a tener su máxima velocidad. A pH distintos al óptimo, la velocidad de la enzima va a disminuir. Y eso se debe a que el pH puede afectar los grupos disociables de la enzima o los grupos disociables del sustrato y por lo tanto va a afectar la fijación de sustrato al centro activo. Deben recordar que el pH puede hacer que algunos aminoácidos cambien su carga y debido a eso, esos grupos disociables van a cambiar, ¿no es cierto?, ya sea de carga positiva, a carga negativa o a carga neta cero, y eso de alguna manera puede afectar la unión con el sustrato. ¿Ya? Y lo mismo le puede ocurrir al sustrato. El sustrato puede cambiar su carga debido a un cambio de pH y eso afectar la unión al centro activo de la enzima. También se puede afectar la transformación catalítica. ¿Ya? También hay aminoácidos que son los que participan en la transformación catalítica que pueden ser afectados por las variaciones de pH. Y por último, se puede afectar la estructura de la proteína. Y obviamente si se afecta ya la estructura enzimática, ¿ya?, de la proteína que forma parte, que es la enzima en el fondo, la enzima va a dejar de funcionar. Los efectores son moléculas que regulan la actividad de la enzima. Entonces tenemos inhibidores que van a disminuir la velocidad de una enzima y activadores que van a aumentar la velocidad de una enzima. ¿Ya? Pero acá es muy importante saber que los efectores son moléculas. ¿Ya? Moléculas que pueden actuar inhibiendo o disminuyendo la actividad de enzima o pueden actuar activando o aumentando la actividad de una enzima. La concentración de enzima va a afectar directamente la velocidad debido a que se da una relación lineal entre estas dos variables. Es decir, a mayor concentración de enzima, mayor va a ser la velocidad. Y eso se da porque el proceso enzimático es cíclico o regenerativo. ¿Qué quiere decir? La enzima se va a unir a un sustrato, ¿no es cierto? El sustrato se va a transformar en producto debido a la acción de la enzima, se libera el producto y la enzima nuevamente va a estar apta para recibir a otro sustrato. ¿Ya? Es un ciclo catalítico, regenerativo. ¿Ya? Entonces, a mayor cantidad de enzima o concentración de enzima, mayor va a ser la velocidad. ¿Ya? Se da una relación directa. Y respecto a la concentración de sustrato, se da una cinética hiperbólica, ¿ya?, que implica un proceso saturante. ¿Qué quiere decir eso? Que el aumento de la concentración de sustrato hace que la velocidad vaya aumentando, pero va a llegar un punto en donde por más que aumentemos la concentración de sustrato, la velocidad no va a aumentar, se va a mantener constante, va a tender a una asíntota. Por eso se dice que esta cinética hiperbólica implica un proceso saturante, ¿ya?, debido a que hay un número limitado de sitios en la enzima para fijar el sustrato y una vez que están todos ocupados, por más que aumentemos la concentración de sustrato, que es lo que se observa en esta zona, la velocidad va a permanecer constante, ¿ya?, tendiendo a un valor asintótico o de velocidad máxima.
El gráfico de velocidad versus concentración de sustrato se conoce como representación directa. Y esta representación directa responde a la ecuación o al mecanismo de reacción de la enzima. Esto tiene una descripción dinámica que está dado por las distintas velocidades que corresponden al sustrato, cuando está libre, cuando está formando parte del complejo enzima-sustrato, la velocidad de la enzima, también cuando está libre, cuando está formando parte del complejo enzima-sustrato, la velocidad del complejo enzima-sustrato, la velocidad del producto, la cantidad de enzima total que puede estar libre o formando parte del complejo enzima-sustrato. Esta es la descripción dinámica de la catálisis enzimática. Pero si se dan cuenta, es un sistema de ecuaciones diferenciales que no admite solución analítica y para poder solucionarlo hay que recurrir a simulaciones numéricas e hipótesis que simplifiquen todo este sistema. Toda esa descripción, a través de modelos matemáticos, simulaciones numéricas, le hicieron Michaelis y Menter, que finalmente definieron esta ecuación para describir lo que corresponde a la catálisis enzimática, donde la velocidad de una enzima es igual a la velocidad máxima multiplicado por la concentración de sustrato y dividido por Km más la concentración de sustrato. Km que asocia todas las constantes que están implicados en el proceso catalítico. Bueno, y acá podemos ver, ¿no es cierto? Velocidad máxima, que es asintótica. Km, que es la concentración de sustrato en donde se obtiene la velocidad máxima. A eso se refieren estos parámetros que son característicos para cada enzima. Velocidad máxima y Km. Son constantes y característicos para cada enzima. El significado de la constante de Michaelis o Km. Es una constante de equilibrio, de disociación del complejo enzima-sustrato, en los supuestos que se habían dicho de condiciones de equilibrio rápido. Es una medida inversa de la afinidad, por lo tanto, a mayor Km, menor afinidad de la enzima por el sustrato. Mide la función de fijación, es la concentración de sustrato para la que la velocidad se hace igual a la mitad de la máxima, lo que vimos en el gráfico. Se define para una pareja enzima-sustrato. Es característico para una pareja enzima-sustrato y se mide en unidades de concentración. El significado de la constante velocidad máxima. Bueno, ya lo vimos, es la velocidad asintótica para sustrato. Es directamente proporcional a la concentración de enzima. Es decir, si tenemos mayor enzima, mayor va a ser la velocidad máxima. Mide la función de transformación catalítica y se expresa en unidades de velocidad, como catal, que lo habíamos visto, ¿no es cierto? O como unidades internacionales. Km y velocidad máxima se pueden determinar experimentalmente. Para eso lo que hay que hacer es linealizar la ecuación de Michaelis y Menter. En palabras simples, es convertir esta representación directa del actuar de la enzima, que es una hipérbole, convertirlo en una recta. Entonces la ecuación de Michaelis y Menter se transforma algebraicamente en una recta. Y hay tres tipos de transformación. Una es la representación Lineweaver-Berg, la otra es la de Eddy-Hofstee y la otra es la de Won y Hannes. Acá está la representación de Lineweaver-Berg o recíproca doble, donde se hace un ajuste, se convierte esa ecuación de Michaelis y Menter en una ecuación de la recta. Entonces vamos a tener una pendiente, que en el fondo es Km dividido por velocidad máxima, y un intercepto, que es 1 sobre velocidad máxima. Entonces uno puede determinar, ¿no es cierto?, el intercepto, con eso despeja velocidad máxima, y teniendo velocidad máxima y el valor de la pendiente, puede despejar Km. ¿Ya? Para eso hay que graficar 1 sobre velocidad en la variable y 1 sobre sustrato en la variable x. Otra linealización o representación de la ecuación de Michaelis y Menter es la de Hannes y Wolf, donde uno grafica sustrato dividido por velocidad versus sustrato o concentración de sustrato.
y ahí obtendría como pendiente 1 sobre velocidad máxima y el intercepto sería km dividido por velocidad máxima. Y Eddie-Hofstee sería la otra representación de la ecuación de Michaelis y Mendel, donde se grafica velocidad versus velocidad dividido por concentración de sustrato. Y ahí la pendiente sería km, que sale con un valor negativo, pero la pendiente o la constante de Michaelis y Mendel es un valor positivo. Y el intercepto sería velocidad máxima. Las isoenzimas son enzimas que difieren en la secuencia de aminoácidos, pero que catalizan la misma reacción química. Estas enzimas, además, presentan diferentes parámetros cinéticos, diferentes valores de km principalmente, y también pueden tener propiedades de regulación diferentes. Lo interesante de estas isoenzimas es que permiten un ajuste metabólico para satisfacer las necesidades particulares de un determinado tejido o etapa de desarrollo. Un ejemplo de isoenzimas son la glucoquinasa y la hexoquinasa. Ambas catalizan la misma reacción, que es fosforilar glucosa. Tienen distinta velocidad máxima. La glucoquinasa tiene mayor velocidad máxima que la hexoquinasa. Tienen distinto km. La glucoquinasa tiene mayor km que la hexoquinasa. Y obviamente si tienen distinto km van a tener distinta afinidad por el sustrato. Entonces, ¿qué cosa más podríamos decir de estas enzimas? La hexoquinasa está presente en todos los tejidos. La glucoquinasa está en el hígado y en el páncreas. La hexoquinasa fosforila hexosas, es decir, puede fosforilar tanto glucosa como manosa como fructosa. La glucoquinasa solo fosforila glucosa. La hexoquinasa tiene un km de 0,1 molar. Se dice que es de alta afinidad. La glucoquinasa tiene un km 10 molar, de baja afinidad. Esto es bien interesante porque el que sea de alta afinidad quiere decir que cuando la glucosa esté circulando por la sangre, después, por ejemplo, de las comidas, la glucosa se va a la sangre, empieza a circular por el organismo y como la hexoquinasa que está en todas las células tiene mayor afinidad que la glucoquinasa, esa glucosa que va por la sangre es rápidamente atrapada en todos los tejidos periféricos. En cambio, en el hígado, como tiene baja afinidad, no va a ser tanta la glucosa que va a quedar atrapada. ¿Ya? Esto es importante porque de esa manera se asegura que todos los tejidos capten la glucosa y en el fondo lo que sobre, por decirlo de alguna manera coloquial, va a quedar disponible para que se guarde en el hígado como glucógeno. Por otra parte, la hexoquinasa es una enzima alostérica, es decir, está regulada, ¿ya? Se inhibe por producto y el producto es la glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, una vez que la célula tenga suficiente glucosa 6-fosfato al interior, esta enzima se va a detener, va a dejar de ingresar glucosa a la célula. Y en el hígado, la enzima glucoquinasa no es alostérica y no se inhibe por producto. Por lo tanto, si sigue circulando glucosa en la sangre, esta enzima va a seguir guardándola como glucógeno en el hígado. Inhibición enzimática. Cuando hablamos de una inhibición enzimática, hablamos de un compuesto denominado inhibidor que lo que hace es disminuir la actividad de una enzima. También habíamos dicho que era un tipo de efector, ¿cierto? Que disminuye la actividad de enzima. Acá es importante aclarar que esta definición excluye todos los agentes que inactivan a la enzima a través de la desnaturalización de la molécula enzimática, como por ejemplo el pH, la temperatura y los detergentes. El inhibidor isostérico ejerce su acción sobre el centro activo de la enzima,
Por lo tanto, estaría ocupando el mismo lugar que ocupa el sustrato en el centro activo de la enzima. Pueden ser dos tipos: reversibles, que son los inhibidores que establecen un equilibrio, ya sea con la enzima libre o con la enzima cuando está unida a un sustrato. Y el inhibidor irreversible es el que va a modificar químicamente a la enzima y por lo tanto la inactiva. Vamos a revisar los tres tipos de inhibición reversible que se han documentado. Una es la inhibición competitiva, en donde el inhibidor se fija al centro activo de la enzima libre, ¿ya?, impidiendo que se fije el sustrato, ¿ya? Por lo tanto, acá el inhibidor y el sustrato compiten por la enzima, ¿ya? Son mutuamente excluyentes. O el inhibidor se une a la enzima o el sustrato se une a la enzima, ¿ya? Y el complejo enzima-inhibidor no es productivo, o sea, no genera producto. Entonces acá lo que se observa con respecto a los parámetros cinéticos es que la velocidad máxima no cambia, pero Km aumenta. En este gráfico podemos observar el efecto de los inhibidores competitivos sobre la actividad enzimática, ¿ya? En azul vemos la enzima sola, acá está su velocidad máxima, aquí estaría su Km, y en rojo vemos la actividad de la enzima en presencia de un inhibidor competitivo, ¿ya? La velocidad máxima es la misma de la enzima cuando está sola que con el inhibidor. Lo único que se demora quizás o requiere más sustrato para alcanzar el mismo valor de velocidad máxima, pero no hay un cambio en este parámetro. Sí cambia Km, ¿ya? Km en presencia del inhibidor aumenta, es este Km aparente, ¿ya? Como aumenta, uno lo puede analizar desde el punto de vista de la afinidad, ¿ya? Si Km aumenta, eso quiere decir que la afinidad de la enzima por el sustrato disminuye. Y bueno, disminuye, ¿no es cierto?, porque en presencia de un inhibidor, la enzima se vuelve más afín al inhibidor competitivo. Bueno, muchos medicamentos son inhibidores competitivos de algunas enzimas. Por ejemplo, el enalapril, que es un inhibidor competitivo de la enzima convertidora de la angiotensina. Este medicamento se utiliza para tratar a las personas hipertensas, ¿ya? En personas que tienen una presión arterial alta, está aumentada la angiotensina 2, que es un péptido vasoconstrictor, en el fondo, que aumenta la presión sanguínea, y este mismo péptido hace que aumente la aldosterona, que es una hormona que retiene agua y sodio. Por lo tanto, hay que revertir esta situación. ¿Y cómo se revierte? Inhibiendo a la enzima convertidora de la angiotensina, que en el fondo es la enzima responsable de que esté aumentada la angiotensina 2, ¿ya? Entonces, al inhibir a esta enzima, se produce la vasodilatación, ¿ya? Y también esto provoca, ¿no es cierto?, una disminución en la absorción de agua y de sodio. Y de esta manera disminuye la presión arterial en este tipo de pacientes. Otro tipo de inhibición reversible es la inhibición no competitiva. Acá el inhibidor se puede unir a la enzima libre o a la enzima cuando está unida al sustrato, ¿ya? Entonces el inhibidor se une a la enzima libre o a la enzima cuando está unido al sustrato. Incluso cuando la enzima está unido al inhibidor, también se puede unir el sustrato, ¿ya? De tal manera que no hay ninguna posibilidad de que se pueda generar producto. Entonces el inhibidor se puede unir indistintamente a la enzima libre o a la enzima unido al sustrato. Y también incluso, como les decía, se puede unir el sustrato a la enzima cuando está unido al inhibidor, ¿ya? Lo que es clave acá es que no se va a generar producto. Por lo tanto, acá la velocidad máxima disminuye y Km no cambia. En este gráfico de representación directa podemos observar el efecto del inhibidor
no competitivo sobre los parámetros cinéticos. ¿Ya? En verde, la enzima sin inhibidor, en rojo con inhibidor no competitivo. Acá se observa la disminución de la velocidad. ¿Ya? Y eso se debe a que el inhibidor se puede unir a la enzima libre o a la enzima cuando está unida al sustrato, por lo tanto no hay forma de generar producto. ¿Ya? Y con respecto al KM, se observa que no hay cambios. KM se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque la verdad es que el inhibidor y el sustrato se pueden unir indistintamente a la enzima. ¿Ya? Se puede unir primero la enzima al inhibidor y luego el sustrato, o se puede unir el sustrato primero a la enzima y luego el inhibidor. No son excluyentes. ¿Ya? Por eso KM no cambia. No hay variación en la afinidad de la enzima por el sustrato. Un medicamento que actúa como inhibidor competitivo es el donepezilo, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Se utiliza mucho en casos de demencia, ¿ya? O trastornos cerebrales, donde se afecta la capacidad para recordar, pensar con claridad, comunicarse, en fin, ¿ya? Esto puede causar cambios en el estado de ánimo, en la personalidad. También se ha estado usando para el tratamiento del Alzheimer, que también es una enfermedad cerebral que va afectando la memoria, la capacidad de pensar, de aprender, de realizar actividades diarias. Y el tercer tipo de inhibición reversible es la inhibición acompetitiva. Es una inhibición poco estudiada y acá el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, impidiendo la generación de productos. ¿Ya? En este caso, tanto velocidad máxima como Km disminuyen y en el mismo factor. Y en el caso de la inhibición irreversible, es importante mencionar que casi todos los inhibidores enzimáticos irreversibles son sustancias tóxicas, ya sean naturales o sintéticas. ¿Ya? Ahí tenemos el mercurio, el plomo, el cianuro, el arsénico. En el caso del cianuro, el cianuro es inhibidor de la citocromo oxidasa, que es una enzima que está en la mitocondria, en la membrana interna de la mitocondria, y es la responsable de captar los protones y electrones para cedérselos al oxígeno, que es el último aceptor de electrones, y formar agua. Tiene una elevada toxicidad, es decir, a bajas concentraciones puede ser letal para un organismo. La penicilina, ¿no es cierto?, que lo utilizamos como medicamento para el tratamiento de distintas enfermedades, inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Y la aspirina, que inhibe la síntesis de prostaglandina, ¿no?, que en el fondo lo que hace es disminuir los procesos inflamatorios. Otros compuestos que actúan como inhibidores irreversibles son los compuestos organofosforados, como los insecticidas, el paratión, el malatión, incluso los neurogases, ¿ya?, que inhiben a la enzima acetilcolinesterasa, que es una enzima que hidroliza un neurotransmisor, la acetilcolina. ¿Ya? Y este lo habíamos visto en el caso de los modelos de ajuste inducido, actúa como un análogo estructural del sustrato de la enzima acetilcolinesterasa. Los antitumorales también son inhibidores irreversibles del metabolismo del DNA. Y lo que se requiere, ¿no es cierto?, cuando se habla de antitumorales, es que se deje de replicar la célula. Y por eso se requieren inhibidores del metabolismo del DNA. Entonces, estos son los inhibidores que en el fondo son análogos estructurales del sustrato de la enzima y que el sustrato de la enzima es la citidina, ¿ya?, este nucleósido. Otro tipo de inhibidores enzimáticos irreversibles son los sustratos suicidas, ¿ya?, que son en el fondo inhibidores activados enzimáticamente. ¿Cómo es el modo de acción de estos inhibidores suicidas? ¿Ya? En primer lugar, el inhibidor se une a la enzima, actúa como un inhibidor competitivo convencional. ¿Ya? Este inhibidor compite con el sustrato por un lugar en la enzima, ¿ya?, por el sitio de unión. Entonces se unen finalmente
La enzima lo empieza a transformar en sustrato, pero al transformarlo en sustrato lo transforma en una especie química altamente reactiva. Y esta misma especie química termina inactivando a la enzima, igual como lo hace un inhibidor irreversible. Estos sustratos suicidas o inhibidores suicidas se utilizan mucho en el tratamiento de distintas enfermedades. Por ejemplo, la amoxicilina unida al ácido clavulánico, donde el ácido clavulánico es el sustrato suicida, ¿ya? Acá hay de distintas marcas, pero en todo es amoxicilina unida al ácido clavulánico. Entonces vamos a ver ejemplos de inhibidores suicidas o sustratos suicidas. Lo primero que vamos a hacer es entender un poco, ¿no es cierto?, por qué, por ejemplo, en el caso que vimos recién de la amoxicilina unido al ácido clavulánico, ¿por qué se usa este sustrato suicida o este inhibidor suicida? ¿Ya? Bueno, la utilización masiva de antibióticos beta-lactámicos, ¿ya?, las penicilinas o la amoxicilina que acabamos de ver, ha conducido a la aparición de resistencia. ¿Ya? ¿Qué significa esta aparición de resistencia? Que los microorganismos se han hecho resistentes a los antibióticos porque ellos producen una enzima, la beta-lactamasa, que inactiva a los antibióticos beta-lactámicos, ¿ya? Entonces, esta enzima, la beta-lactamasa, que está presente en los microorganismos o que los microorganismos empezaron a sintetizar, ¿ya?, lo que hace esta beta-lactamasa inactiva a la penicilina. Entonces, esta es la forma activa de la penicilina y esta es la forma inactiva, que es el ácido peniciloico. Entonces, muchos antibióticos, como el caso de la amoxicilina, van acompañados o se les agrega a esas fórmulas un inhibidor suicida de la beta-lactamasa, como es el ácido clavulánico, ¿ya? Entonces, la beta-lactamasa va a reconocer al ácido clavulánico como si fuese la penicilina. Si ustedes analizan la estructura del ácido clavulánico, es muy similar a la de la penicilina. Entonces, la beta-lactamasa, que es la enzima que produce el microorganismo para inactivar a la penicilina, va a reconocer al ácido clavulánico y se va a unir al ácido clavulánico, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, hay una representación, ¿no es cierto?, de la beta-lactamasa, de la enzima, y hay un aminoácido específico que es serina, que es en donde se va a unir el ácido clavulánico, ¿ya? Entonces ahí es donde se une este sustrato suicida y se une de tal manera que se inactiva la enzima, ¿ya? La enzima va a quedar unida permanentemente a este ácido clavulánico y así va a dejar de actuar. Y esta enzima es más afín al ácido clavulánico que a la penicilina. Por eso se va a unir preferentemente la enzima al ácido clavulánico o sustrato suicida y va a quedar libre la penicilina para que pueda ejercer su efecto sobre el microorganismo, ¿ya? Así la penicilina va a destruir al microorganismo. Otro ejemplo de sustrato suicida o inhibidor suicida es el que actúa sobre el sistema de la monoamino oxidasa MAO cerebral. Los estados depresivos en general están relacionados con una disminución de neurotransmisores adrenérgicos como dopamina y noradrenalina. Estos neurotransmisores son los que nos mantienen como en un estado de placidez, ¿ya? Y si disminuyen estos neurotransmisores, caemos en cuadros de depresión, ¿ya? Y la enzima que degrada estos neurotransmisores es la monoamino oxidasa. Por lo tanto, para tratar estos estados depresivos, lo que hay que hacer es inhibir a esta enzima. Bueno, esto es lo que hace la enzima, ¿no es cierto? Está la noradrenalina y lo que hace, ¿no es cierto?, es degradarlo a dihidroxifenilglicol. Esta enzima es una flavoproteína, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tiene un grupo prostético flavino como cofactor. Y los sustratos suicidas, en este caso, no actúan sobre el cofactor. Lo que hacen es inactivar al cofactor.
Por lo tanto, la inhibición de la MAO se emplea para tratamiento de los cuadros depresivos. Hay muchos inhibidores suicidas de la MAO. Uno de ellos es la pargilina. Entonces, ¿cómo actúa este inhibidor? ¿Ya? La enzima lo que hace es unirse al sustrato, al neurotransmisor y al cofactor. ¿Ya? Y lo hidroliza este neurotransmisor y por eso disminuyen esos neurotransmisores que mantienen a las personas en un estado normal, no depresivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Detener esta enzima para que deje de hidrolizar los neurotransmisores y así la gente no caiga en esos estados depresivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Al agregar la pargilina se va a unir a este cofactor de tal manera que la enzima va a quedar permanentemente unida al sustrato, al cofactor y a este sustrato suicida. Entonces esta flavina se va a modificar y así la enzima va a dejar de estar disponible o libre para hidrolizar más neurotransmisores porque va a quedar permanentemente unida en este complejo que se va a formar entre el sustrato, ¿ya? El cofactor y el sustrato suicida. Otro grupo de enzimas son las denominadas enzimas alostéricas, que se caracterizan por presentar cinéticas anómalas, ¿ya? Que se refiere a que son sigmoideas. No presentan la cinética hiperbólica que vimos en la enzima micaeliana. ¿Ya? El que sea sigmoidea implica la existencia de una cooperatividad en la fijación de sustrato. ¿Qué significa esto de cooperatividad? ¿Ya? La cooperatividad significa que el primer sustrato que se une a la enzima le cuesta unirse a la enzima, pero este va a favorecer a que un segundo sustrato se fije más fácilmente. Y ya una vez que se unió el segundo sustrato, al tercer sustrato le va a ser más fácil unirse a la enzima, y así sucesivamente. ¿Ya? También existe la cooperatividad negativa, que es cuando la fijación de una molécula dificulta la fijación de otra molécula siguiente. Esta cooperatividad positiva que se da en las enzimas alostéricas implica dos cosas. Una es que la enzima tiene más de un sitio de fijación de sustrato por molécula, lo que nos da cuenta de que se trata de una enzima con estructura cuaternaria. Y lo otro es que hay interacciones entre los sitios de fijación, porque de esa manera, ¿no es cierto?, el ingreso de un sustrato favorece al otro, porque hay una interacción entre los sitios de fijación de sustrato. Bueno, acá tenemos el sistema clásico de enzima alostérica que corresponde a la amilasa salival. Y vamos a observar cómo actúan los activadores y los inhibidores alostéricos. Sabemos que un activador aumenta la velocidad de una reacción enzimática y un inhibidor disminuye la velocidad de una reacción enzimática. ¿Ya? Entonces acá tenemos en celeste, ¿ya?, la enzima amilasa salival que se representa por una sigmoide, ¿no?, donde al principio cuesta que se una el sustrato, pero una vez que se une, como hay una interacción entre los sitios de fijación, ¿ya?, y hay una cooperatividad, empieza a aumentar más rápidamente la velocidad. ¿Ya? Por eso es una sigmoide. En presencia de un activador, ¿ya?, si nos fijamos a la misma concentración de sustrato, esta sería la velocidad de la enzima sin efectores. En presencia de un activador, la velocidad aumenta. Y en presencia de un inhibidor, la velocidad disminuye respecto de la enzima sin efectores, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa más se observa en esta gráfica? Que en presencia de un activador, la cinética pasa a ser hiperbólica. ¿Se dan cuenta? Y en presencia de un inhibidor, se acentúa la sigmoidea. Por lo tanto, podemos decir que los efectores alostéricos operan sobre el grado de cooperatividad del sistema. En el caso de los inhibidores alostéricos, aumentan el grado de cooperatividad. Por eso,
la gráfica se hace más sigmoidea. Y en el caso de los activadores alostéricos, disminuyen el grado de cooperatividad. A concentraciones elevadas de activador, la cinética deja de ser sigmoidea y pasa a ser micaeliana. La inhibición alostérica se comporta de una manera distinta a la inhibición isostérica que vimos en las diapositivas anteriores. En el caso de los inhibidores alostéricos, estos actúan sobre un lugar distinto al centro activo. ¿Ya? Existe otro centro que se conoce como centro alostérico, que es donde se une el inhibidor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el centro activo donde se une el sustrato, el centro alostérico donde se une el inhibidor. Entonces, lo que hace este inhibidor alostérico es que al unirse altera o provoca un cambio conformacional en la enzima de tal manera que el sustrato le va a costar ingresar al centro activo o definitivamente se impide la unión del sustrato al centro activo. ¿Ya? Pero estos inhibidores no actúan sobre el centro activo, sino que actúan sobre un centro alostérico, ¿ya? Que está localizado en otro lugar de la enzima. Sobre la regulación de la actividad enzimática. En la regulación alostérica se habla principalmente de compuestos que van a actuar inhibiendo o aumentando y disminuyendo la actividad de una enzima. Aquí se da mucho la retroalimentación negativa, que es cuando el producto inhibe a la enzima o un producto final de la ruta metabólica e inhibe a una de las primeras enzimas que están en esa vía metabólica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la glicólisis, el ATP actúa como un inhibidor de la fosfofructoquinasa. Entonces, si hay suficiente ATP o se sintetiza ATP, ya se detiene la glicólisis, porque el ATP actúa como un regulador alostérico de la enzima fosfofructoquinasa. En el caso de las plantas también, el malato, que es un compuesto que se genera en plantas C4 y CAM, actúa sobre la fosfoenolpiruvato carboxilasa para que deje de fijarse CO2. Otro tipo de regulación de la actividad enzimática es por modificación covalente. Y cuando hablamos de modificación covalente, hablamos de fosforilación, agregar grupo fosfato. Esta vía también es provocada por traducción de señales, que significa que distintas proteínas van en cascada activando a otras proteínas. En el fondo, esta regulación por modificación covalente implica que las enzimas se activan cuando se fosforilan y se inactivan cuando son desfosforiladas. Ejemplo de esto es la hexoquinasa, que es una enzima que cuando se fosforila se activa y con eso se activa la glicólisis, ¿ya? O la vía glicolítica. Y otro ejemplo es la fosfenolpiruvato carboxilasa o PEP carboxilasa, que es una enzima que actúa en la fase fotoquímica de la fotosíntesis en plantas C4 y CAM, y lo que hace es empezar a transportar CO2 para que llegue al ciclo de Calvin y se pueda sintetizar los azúcares. Y otro tipo de regulación de la actividad enzimática son las activaciones proteolíticas. Estas activaciones se dan en enzimas que solo se activan cuando se requieren. Y cuando se requieren, se van a activar porque se va a romper la proteína. Por eso se habla de activación proteolítica, de rompimiento de la proteína. ¿Ya? Este es el caso de la activación del pepsinógeno. El pepsinógeno, en el fondo, es la forma inactiva de la pepsina. La pepsina es la enzima que va a actuar sobre algunas proteínas, rompiendo enlace peptídico y generando aminoácidos. Entonces, la forma inactiva de la enzima, cuando desciende el pH, que es cuando llegan los alimentos al tracto digestivo y empiezan las secreciones gástricas, ese descenso de pH hace que se rompa el pepsinógeno y se genere la forma activa de la enzima, que es la pepsina.